Muy buenas noches. Si has llegado aquí a este webinar, quiero comentarles que hoy vamos a hablar sobre la crisis en Venezuela y si esto puede cambiar la situación migratoria. Así que, sírvete un café, prepárate porque aquí vamos a hablar con invitados que nos han venido acompañando durante todos estos años aquí en Alemania, expertos en la materia, donde queremos hablar de estos escenarios y hablar de la situación que está viviendo Alemania con los migrantes y sobre todo la situación que ha pasado en Venezuela. Vuelvo. ¿Puede la crisis de Venezuela cambiar la situación? El tema de la crisis humanitaria, la persecución política y la protección internacional es un tema que a los venezolanos nos da mucho que decir. Así que continuamos. Ok. Así es, en este webinar donde hemos tenido varios invitados que están ingresando de Venezuela, de Alemania, venezolanos que están en Estados Unidos, quiero que entendamos algo. Aquí vamos a hablar en general tres puntos para ese venezolano que se encuentra en Venezuela en una situación de vulnerabilidad, de un posible desplazamiento, que vio nuestro contenido en las redes sociales y no sabe qué hacer. Quiero que este webinar sirva de manera no solo educativa, sino que entiendas las realidades, las ventajas, las oportunidades y las amenazas de una decisión que puede afectar tu futuro, porque sí, aunque el pedir y el solicitar asilo político y utilizar los recursos establecidos en la ley para el resguardo y protección internacional y en el tema también de desplazados puede ser una oportunidad, también puede ser algo de mucho peligro para ti. Y este webinar quiere venir para eso, para ayudarte a tomar esa decisión y que sepas estas realidades. Me encuentro en estos momentos con dos colegas, activistas, especialistas en diferentes materias, donde vamos a más allá de este webinar, vamos a hacer un conversatorio, vamos a conversar. Así que puedes comentar, puedes ver este video. Esto lo vamos a subir para YouTube. Bienvenido a todos los que están integrando en este momento aquí en nuestro panel, en nuestra plataforma. Y queremos ante todo darle las gracias a Venezuela en Baviera. Es Venezuela en Baviera quien nos está facilitando esta plataforma del Zoom, donde tenemos la oportunidad de llegar hasta más de 100 personas, en el cual ellos, a través de este Ferran que se encuentra al sur de Baviera, en München, puede ayudar a conectarnos con más personas. Así que déjate aquí, suscríbete, comenta y gracias, Venezuela en Baviera, por nuevamente dar la oportunidad de utilizar esta infraestructura para llegar a más venezolanos. ¿Puede esta crisis cambiar tu situación migratoria? Bueno, primero quiero presentarles a Félix Barrios. Es un exiliado político, politólogo, abogado y es activista del World Liberty Congress en Alemania. He podido compartir con él, lo conocí aquí en Alemania, producto de ese desplazamiento forzado. Es una persona que se encuentra activa, no solo desde el punto de vista siendo activismo político, sino que está trabajando con los venezolanos y quiero felicitarlo, aprovechar este escenario para felicitarlo por todo lo que hizo en Sajonia con los centros de acopio. Con esta situación de Venezuela ha sacado lo mejor de los venezolanos. Yo soy de los que creo, no porque use como eslogan, en los buenos somos más, es que los buenos somos más. El problema es que actuamos de manera silenciosa y cuando alguien actúa como Félix, hay que decirlo aquí. Félix, gracias por haber ayudado a articular a los venezolanos y yo sé que tú no dices que no, que no eres el líder, no, eres uno más también como muchos venezolanos que se han activado en diferentes partes del mundo y hoy te tocó a ti ayudar, colaborar, participar, articular a esos venezolanos en Sajonia y por eso quiero darte las gracias y felicitarte que participes en este webinar como ponente para hablar de una situación que a los venezolanos nos hace mucho ruido el tema de la persecución, nos hace mucho ruido no poder dormir y no tener dónde esconderse, nos hace mucho ruido saber que Venezuela sigue siendo un país donde no hay Estado de Derecho. Gracias por compartir con nosotros. También quiero presentarles a Juancho Daniel Tapia Lizardi, un abogado venezolano que viene conmigo de la lucha estudiantil y que hoy se encuentra aquí también exiliado en estos momentos en Alemania, que es abogado venezolano, que está maestrando en justicia y derechos humanos aquí en Alemania y que es un activista también que se mantiene constante. Estoy seguro que tus intervenciones, tus palabras y tus oportunidades que has venido presentando aquí en este país va a ser de gran potencial para nuestra
comunidad venezolana. Y para los que no me conocen, aprovecho a presentarme. Mi nombre es Iván Yáñez, soy abogado venezolano. Aquí soy coordinador de PACUR, que es the Pan American and Caribbean Union for Human Rights, aquí en Alemania, que son las plataformas en las cuales nosotros hacemos esta labor. Y aquí en otros roles como asesor de integración migratoria. Queremos hablar de este tema sobre la crisis, qué influye, qué cambia, y por eso vamos a este tema. Quiero dar en el derecho a la palabra a Félix Barrios para que nos ayude y contextualices esta introducción también con Tapia. Gracias, Iván, primero por este espacio que hoy nos brinda. De verdad que me halaga mucho, bueno, esa invitación que nos hace. También quiero extenderte esa felicitación y ese reconocimiento porque ha sido años de esfuerzo en esa gran labor de poder informar a los venezolanos, trabajar de la mano con nuestra comunidad. Y yo creo que esa es la misión que muchos de aquellos que queremos una Venezuela realmente libre de opresión, de tanto daño, hace desde el exterior, ¿no? Crear ese activismo y ese es parte de nuestro esfuerzo, ¿no, Iván? Como tú bien lo comentabas, yo formé parte, ¿no? O asumí parte de esa función de soldado, ¿no? Igual de poder ayudar en la articulación, de ayudar en esta tragedia que hoy enfrenta nuestro país, ¿no? Pero lo grande de todo esto, Iván, fue que millones o muchas voluntades en toda Europa se unificaron, ¿no? Para un objetivo, ¿no? Bendito sea Dios, en Alemania tuvimos el apoyo, el esfuerzo de gente, de nuestros hermanos de Berlín, de Leipzig, de Dresden, de München también, de Frankfurt, es decir, muchas zonas realmente se sumaron a todo este esfuerzo y gracias a Dios, pues hoy se consolida con un primer envío que hacen nuestros hermanos de Berlín de ayuda humanitaria, ¿no? Y bueno, Iván, totalmente de acuerdo contigo. Hay muchas razones por las cuales, pues, deliberadamente los venezolanos sentimos esa sensación de inseguridad, ¿no? Mucha gente, a veces, o a nivel de estos países, ¿no? Que son receptores, no entienden o no comprenden de manera precisa cómo una población como la nuestra se ha visto obligada a salir forzada, ¿no? Nosotros creo, me atrevo a decir, Iván, que somos una de las poblaciones de mayor rango a nivel mundial que hoy le tocó vivir esa tragedia, ¿no? Deliberada, enfrentarnos con un régimen autoritario y en ese primer contexto sacarnos, ¿no? De nuestro país, sacarnos de nuestro arraigo, sacarnos prácticamente de nuestro espacio, que era Venezuela, y obligarnos a buscar en el mundo de manera forzada un pequeño lugar donde poder vivir libremente, donde poder ejercer nuestro derecho a la libertad libremente, ¿no? Yo creo que más allá de poder pues, expresar mi contexto legal, creo que es muy importante entender, ¿no? Que esta experiencia por la cual atravesamos miles de personas, de salir de manera forzada, cruzar fronteras, se convierte pues en un proceso que lamentablemente a veces se llena de muchos vacíos, ¿no? De muchas incertidumbres legales. A veces hay personas que no conocen o no articulan realmente cuáles son los procesos legales o la organización que debe tener en ese país donde pretende no hacer convivencia, donde pretende ejercer ese derecho a vivir. Por eso creo yo que es importante que hayan espacios que diseñen la orientación y que también promuevan, ¿no? La oportunidad de que estas personas accedan a información verídica, información real y lógicamente también a una red de apoyo que les permita pues vencer esta tragedia que nos toca a nosotros los venezolanos asumir, ¿no? Gracias, Félix, de verdad que esa es la realidad, ese es el sentir. Tapia, bienvenido. Esta noche nuevamente nos encontramos en este webinar. Gracias por participar. Los micrófonos son tuyos. Bueno, gracias Iván por esta ventana y por abrir tus redes sociales para nosotros poder ser parte de este proceso y de este gran programa. Félix, mi respeto, gracias por esas palabras. Sin duda alguna, hoy en este espacio que brinda Iván vamos a estar conversando un poco sobre la situación de Venezuela, qué ha pasado en Venezuela después del 3 de enero, cómo se ve el panorama en Venezuela. Venezuela, una situación actual bastante complicada, bastante incertidumbre la que vive el pueblo venezolano. Luego, después del 24 de junio, sin duda alguna fue otro gran golpe.
pero bueno, es importante que nosotros conversemos hoy con ustedes, donde vamos a estar hablando de la situación del país, cómo pinta la situación de Venezuela a mediano, corto y largo plazo, y es importante que nos comuniquemos y hablemos e interactuemos sobre la realidad de nuestro país y entender que el contexto mundial está siendo bastante golpeado por las adversidades, por los conflictos y por los extremismos. Así que gracias, Iván, y manos a la obra. Gracias a ti, Juan. Así que continuamos en este proceso y pasamos a nuestra próxima lámina, el objetivo de este webinar. De que Venezuela se siga trabajando y se siga de que existe una falencia en cuanto al tema de los derechos humanos, en cuanto a los servicios de salud, educación, y que es un país que atraviesa una gran crisis. Entonces, eso es uno de los puntos que nosotros queremos quedar claro, de que eso es lo que pasa en Venezuela, cada país es autónomo, cada país tiene y maneja sus normas, maneja sus leyes, y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un gran trabajo en informar semanalmente, mensualmente sobre la situación de Venezuela. También tenemos un problema de que mucha gente en Venezuela que va y muestra lo bonito de nuestro país y se sale tomando fotos en las playas, en los centros comerciales y viviendo esa vida de turistas, porque va 15, 20 días a visitar a la familia, que es algo normal, que es algo sano, que es algo que deberíamos hacer todo, poder entrar y salir de nuestro país, pero que lamentablemente a veces nos afecta a los que estamos afuera, porque estos reportes lo que llegan y pueden decir, ah, pero mira, en Venezuela todo está bien, en Venezuela la gente está disfrutando, en Venezuela la gente está contenta. Entonces, son temas que nosotros tenemos que manejar y que es el trabajo que hacemos diariamente, semanalmente, desde nuestros espacios de activismo, es informar cuáles son las realidades que vive Venezuela. Entonces, este es mi punto de vista. Venezuela aún sigue siendo visto únicamente como un país que solo no tiene problemas políticos, tiene problemas sociales, tiene problemas de servicios, tiene problemas de violación de derechos humanos y algo muy importante que quiero y que aquí sé que lo va a desarrollar más nuestro amigo Iván, es que Alemania protege antes de excluir y que Alemania no protege países, protege personas. Así que muchas gracias y cualquier cosa, estoy aquí para poder compartir con ustedes. Muchas gracias, abogado Juan. De verdad que muy bueno el análisis que nos acaba de dar y es la realidad de lo que tenemos hoy en Venezuela. Hay que partir de lo que está. Venezuela no ha mejorado, Venezuela no presenta un plan, Venezuela no es en este momento un estado de derecho, un estado fallido, no solo dicho desde el punto de vista de las instituciones, sino de los hechos y las realidades que hay en nuestro país. 8 millones de venezolanos han salido los últimos 10 años, no producto de una improvisación, no producto de decir, bueno, vámonos por moda, sino por una realidad. Han existido olas migratorias desde el principio a fin, la primera desde el punto de vista económico, la segunda desde el punto de vista social y el tercero que fue con la gran coyuntura política. Y esto es para hablarlo exclusivamente cada uno de estos temas. Pero hoy tenemos otra realidad de que posiblemente estemos a las puertas de una nueva ola migratoria, no tan masiva como las que se ha dado anteriormente, no tan masiva, eso quiero dejarlo bastante claro, pero también hay que decir de que a corto plazo no hay una respuesta a esta salida, a esta situación social y política que vive el país. Y cuando digo política es porque veremos decisiones o conversaciones o resoluciones que capaz no están dentro de la estructura del derecho de nuestra constitución, como en teoría, en este caso, hoy ya deberían tener elecciones, pero como el tema va mucho más allá de lo establecido en la ley y es un problema político, tiene que llegar bajo acuerdo. Y es ahí donde nosotros, los venezolanos, la sociedad venezolana, se encuentra en una incertidumbre. ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué recurso tengo? Soy perseguido en estos momentos y sé que en estos momentos aquí en esta transmisión y sé también que cuando ya lo carguemos a YouTube hay personas y por eso mencionaba el tema de varios rescatistas que estaban en Venezuela como parte de esa comunidad internacional que fue a protegernos y que pasaron por una entre ellos no solo una humillación de revisarle sus pertenencias, sus temas personales, computadoras, sino el tema de lo que significó el proceso del desastre de que sigue estando en estos momentos. Por eso quiero darle el derecho de palabra a Félix para que nos hable del tema de la crisis humanitaria, todo este desplazamiento, el tema de los servicios públicos, la infraestructura que se encuentra hoy en nuestro país para poder avanzar posteriormente a lo que sería el marco legal.
Así es, Iván, un fuerte abrazo. Una vez más agradecerte por el espacio, darle eh, también el saludo, ¿no? Y el reconocimiento por estar hoy a todos los participantes. Fíjense, yo como activista, ¿no? De una organización del World Liberty Congress, ¿no? Que trabajamos en ese aspecto, ¿no? En la defensa, o nos convertimos en defensores, ¿no? De la libertad o de esos procesos de autoritarios que viven muchos de los países que hoy no tienen una democracia o no tienen un sistema que les pueda permitir crecer o les pueda permitir alcanzar una dignidad de vida. Como los comentaba Iván, pues mi propósito hoy tal vez no pueda o no es, ¿no? Crear una especie de amparaje legal. Creo que tenemos un buen jurista, ¿no? Dentro del panel, una persona con más capacidad que pueda proponer, pero comparto lo que comentaba mi compañero Juan Daniel Tapia, ¿no? Yo creo que en este tipo de procesos hay que tener claro que en una dictadura, cuando se suma un desastre natural, no se convierte en un hecho aislado, ¿no? Sino tristemente hay 20 años, más de 2 décadas, perdón, 27 años de cúmulo de errores, de fracasos institucionales, donde nosotros como venezolanos entender un proceso de crisis tan complejo a veces cuesta, ¿no? Pero yo le conversaba eso a muchos de mis hermanos que no comprenden en Alemania la realidad venezolana, ¿no? Y poner esto en contexto es decirle que Venezuela no juega solamente un rol o una crisis económica, sino juega una crisis sistemática que se ha prolongado por mucho tiempo y tristemente el terremoto solamente creó un agravamiento más de esta situación, ¿no? Como todos saben, cuando un país no cuenta con hospitales, no cuenta con servicios de atención inmediata, cuando no cuenta con ningún tipo de organización que está diseñada para poder resolver este tipo de problemas, tristemente el resultado es más estrangulamiento a la población, más muerte, más desastre. Y yo creo que eso ha sido la consecuencia por la cual, como lo explicaba mi compañero Tapia, tristemente muchos venezolanos nos hemos visto forzados de salir de nuestro país, ¿no? Recientemente, pues ese golpe del desastre natural no solamente nos obliga a nosotros a replantearnos, oye, Venezuela tendrá realmente condiciones de nuevo para poder administrar una salida, una solución de esto, ¿no? Esa es una de las preguntas que muchos países se plantean, muchos hermanos venezolanos también se plantean, y personalmente yo creo que eso no está, ¿no? En las condiciones de este gobierno, de esta tiranía que hoy maneja Venezuela, ¿no? Como les comentaba, Iván, un poco, ¿no? La mirada que nosotros podemos dar en este motor de esfuerzos o de trabajo que se ha hecho en poder también generar cierto apoyo a Venezuela ha sido crear pues una red de venezolanos, de personas que se han visto, por así decirlo, en la necesidad de poner su granito de arena para la reconstrucción de Venezuela, ¿no? Lo grato, lo maravilloso de esto es que ha sido la voluntad de muchos venezolanos unificada, que ha dado un ejemplo, ¿verdad?, de altruismo y de esfuerzo que tengo la plena seguridad que va a servir, no solamente en el momento de la atención del terremoto, sino a la larga, ¿no? A la reconstrucción de un país, ¿no? Pero yo sí creo enormemente que hay en este proceso donde no tenemos, por así decirlo, las condiciones dadas, eh, tiene que haber un criterio. Probablemente las leyes alemanas tengan una complejidad, ¿no? En reconocer el desplazamiento por causas naturales, pero sí creo que cuando uno se enfrenta con la realidad institucional que hoy vive Venezuela, tristemente nosotros no podemos hablar de un país que tenga garantías o que un país que pueda por lo menos darle algún tipo de función a su sociedad para que pueda desarrollarse o crecer, ¿no? Entonces, en medida de eso, me parece interesante también escuchar, ¿no, Iván? El análisis legal que se pueda tener en cuanto a eso. Em, Podemos tal vez más adelante debatir si tienen algún tipo de preguntas o plantear cualquier tipo de conexión con el tema del desastre natural, si es viable adaptarlo, poder
plantear eso en Alemania como algún tipo de propósito. Yo quedo a la expectativa de eso, ¿no? Me gustaría también escuchar pues la opinión de ustedes como participantes, ¿no? Bueno, ahora viene Iván y yo voy a presentar a nuestro gran amigo. Iván, sin duda alguna, abogado también, trabajando temas migratorios. En lo personal, yo no venía a Alemania y me tocó por el destino. También soy protegido vacilado político. Y bueno, Iván fue una de las personas que desde el día uno que me enteré que había recibido la protección de este país, donde le pedí información y sin duda alguna fue una de las personas que ha acompañado como a mí cientos, cuidado y no miles de venezolanos en temas tan importantes que cuando uno llega que son la burocracia alemana. Así que, Iván, gracias por estos espacios y estamos muy atentos a toda la explicación que vas a hacer. Muchas gracias, abogado y colega Tapia, por esa presentación. Mire, en el tema, nosotros como seres humanos, y por eso voy más allá de dar una cátedra del derecho internacional y la protección internacional, quiero que entendamos algo. Los seres humanos no somos perfectos. Los seres humanos hemos pasado por un proceso histórico de, dentro de lo que ha sido la protección internacional de guerras y de aprendizaje, que por cierto fue producto de la colonización, en este caso el mestizaje, lo de la corona española que empezó a dar y hablar del tema de los derechos internacionales, de los derechos y de la protección de las culturas, de las personas y el pensamiento libre. Es por eso que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pasamos por esa nefasta parte de la historia humana, porque también hay que hablar en el futuro, hablaremos de la nefasta historia que ha pasado Venezuela y que de ahí saldremos y renacerá esa nueva Venezuela que todos queremos. Estamos en ese, estoy seguro, estoy convencido que estamos en ese proceso. Los países se pusieron de acuerdo. La Convención de Ginebra, el inicio de lo que fue la Organización de las Naciones Unidas. Sé que muchos, para muchos de nosotros, decimos, bueno, la Organización de las Naciones Unidas, la OEA, son instancias internacionales que algo hacen o que no hacen nada. Y la realidad es que los países han buscado ponerse de acuerdo ante esta situación. De las guerras hemos aprendido muchas cosas. Y es que para hablar, en este caso, del marco y de la protección y de esos aprendizajes que nos dejó, es que después de la construcción de la Organización de las Naciones Unidas, los seres humanos nos pusimos y buscamos un mecanismo de acuerdo. Y se empezó a redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en esta Declaración de los Derechos Humanos hemos entendido que hay que buscar mecanismos que protejan el pensamiento libre del ser humano. Y en todo este marco de todos estos artículos de la ley, hay un artículo importante que para mí significa el artículo 14 de los derechos humanos. Este artículo 14 de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, habla de la oportunidad y el derecho que tiene toda persona, todo individuo, independientemente donde se ubique, en desplazarse y buscar protección internacional. Y cuando digo desplazarse y buscar protección internacional, no quiere decir que tiene una alfombra servida, y eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Y hay tres puntos importantes. El primero es la persona que es perseguida. Este artículo 14 lo establece bien claro, perseguida por su orientación sexual. Vivimos en tiempos diferentes donde la orientación sexual es algo que se tiene que respetar y es algo de cada individuo y ningún gobierno puede perseguir, buscar y torturar a una persona por su orientación. Y está esto establecido en ese artículo. El segundo, y uno también que le da valor a esa pirámide de la protección internacional, que son las personas que son perseguidas por su identidad religiosa. Hoy en día muchos cristianos son asesinados, son buscados y torturados por sus religiones. Muchos musulmanes son perseguidos, buscados y atacados por religiones. Y así diferentes religiones. Siempre he dicho que el del extremismo es malo, pero hay personas que practican su religión libremente sin hacer daño a nadie por personas de fe y son perseguidas por grupos extremistas radicales y apoyados por gobiernos. Y en este artículo 14 se protegen a estas personas por su orientación eclesiástica, por su orientación, por su fe. Y el tercero
que es uno de los temas que más vamos a tocar en estos momentos, que es por su orientación y su identidad, por su ideología política. Toda persona que es perseguida por su ideología política, torturada, tiene el derecho de buscar protección internacional. Y es una de las cosas que hay que empezar a entender cuando te dicen, es que tú no tienes derecho a ir a otro país a buscar protección, sí tiene derecho. Ahora bien, estos marcos legales, estos principios de los derechos humanos que los países han establecido dentro de reglas del juego, también hay leyes como lo que es la ley de asilo político y la oportunidad de que cada país pueda administrar los procesos de asilo político y los procesos de desplazamiento y resguardo y protección internacional. Entonces, algo que hay que empezar a entender en esta dinámica es qué se entiende por asilo político y es mediante la cual este Estado ofrece esa protección, esa asistencia a las personas que han huido a su país de origen, generalmente debido a estas violaciones de los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 que ya previamente le he mencionado y que otorga a los individuos diferentes razones para no regresar a su país de manera segura. Cuando una persona no puede vivir, no puede estar bajo la figura de un Estado que le pueda proveer su libertad, su seguridad física, religiosa o por su orientación, tiene la oportunidad de trasladarse y buscar una protección. Ahora, aquí hay algo clave que no hay que confundir, que es el asilo político y el refugio. Y es que el refugio radica en que el asilo se concede a nivel individual y el Estado lo ofrece, no está obligado a justificar las razones para otorgarlo. Es decir, yo que solicite asilo político en Alemania, Alemania me concede ese estatus y no está obligado a no rendirle cuentas a ninguna institución, sea desde el punto de vista de gobierno o institucional, del por qué me es otorgado. Y eso es una de las cosas que no podemos confundir, porque cuando una persona hace uso de este derecho, es decir, viene a Alemania y hace un proceso de solicitud, va a pasar por un proceso exhaustivo, desgastante y a veces frustrante para las personas porque estamos llegando a un país que no es nuestro idioma y que al final el Estado, a través de sus protocolos, va a tomar la decisión. Y esa decisión pasa por algo que vamos a hablar mucho más adelante. Ahora bien, en cambio, el refugio tiene un carácter más humanitario. Suele otorgarse más a grupos de personas en una situación de vulnerabilidad. En eso arrancamos, teniendo por asilo la libertad individual o la libertad que tiene el mismo Estado en concederlo y atribuirse esa decisión basado a unos elementos y en este caso el refugio es por la vulnerabilidad que puede tener una persona. Ahora, esto no se puede confundir y ya voy a hablarlo más adelante. ¿Quieres destacar algo específico sobre esta parte entre el asilo y el refugio, querido Félix o Juan? No, por mi parte no, yo creo que podemos seguir avanzando en el tema alemán, de la situación alemana. Totalmente, Perfecto. Iván. Hay algo que dentro del proceso de solicitud de asilo político y refugio, que de este caso, en Alemania hay un ministerio. Algo que hay que empezar a entender es que en Alemania es una república federal. En ese sentido, esta república federal tiene estado y cada estado tiene su propia constitución. Y ustedes me dirán y se confundirán y dirán, Iván, pero es que en Venezuela también nuestra constitución, en el artículo 14, establece que nuestra estructura sociopolítica es un gobierno federal. Bueno, es un gobierno presencialista en el hecho, pero de derecho no funciona de esa manera. De derecho debería ser un gobierno federal, pero aquí en Alemania sí. Aquí cada estado dentro de Alemania es como un propio país con su propia constitución y sus propias normas. Y en este caso es el Ministerio para Migrantes y Refugiados, que se le dice el BAMF, ¿ok? Pueden BAMF, es el ministerio que se encarga de darle continuidad al procedimiento de las personas. Y es este ministerio quien toma la decisión. No es un tribunal, no es una alcaldía, no es una gobernación, es un ministerio, ¿ok? Y es a través del Asylgesuch, que es ese proceso. Voy a tratar de utilizar palabras muy sencillas, muy básicas, para que podamos entenderlas, sobre todo a las personas que nos están viendo
desde YouTube para que entiendan que el proceso de solicitud lo lleva este ministerio. Ahora, tú me dices, Iván, hablaste del asilo, hablaste del refugio, el ministerio es el que se encarga. Hay gente que se puede pedir asilo político desde Venezuela. No, en este caso, a veces, muchos activistas, muchos políticos que son, en este caso, perseguidos o están en un proceso de vulnerabilidad, muchos a veces se hacen resguardo dentro de una embajada. Eso existe en la posibilidad. Pero hay personas que a veces no son altamente visibles, no son altamente figuras públicas y no tienen esa oportunidad. Es por eso que la ley lo establece directamente que para poder ejercer el proceso de solicitud de asilo político tienen que llegar al territorio alemán e iniciar un proceso donde su solicitud sea el Estado alemán que defina. Ahora, en este sentido, una de las cosas que me preocupa en el proceso del refugio es que para el Estado alemán, un refugiado dentro de su estado de vulnerabilidad, a veces no ve la vulnerabilidad en una persona que lo perdió todo en Venezuela y que compra un pasaje para llegar a Alemania. Y es una de las cosas que hay que tener cuidado, porque para Alemania, en su estructura, y no lo digo yo en estos momentos, lo voy a mandar y voy a enseñar en estos momentos recursos, en este caso pueden ver aquí, si tienen la pantalla, voy a ingresar a la base de datos del proceso de solicitud. Pueden ver aquí arriba donde tenemos una estadística de los últimos años aquí en Alemania. Hay un promedio para este año, hay un alrededor de unas 35.000 solicitudes de asilo, ¿ok? Y de esas 35.000 solicitudes de asilo, pueden ver que en lo que va de mes de este año, está aquí el papel, el gráfico, un momento por favor, de este mes, solo han pedido asilo político Venezuela. Se me fue la presentación. No, está más arriba, un momento. Creo que pude leer solo 98 venezolanos. Es decir, nosotros no estamos dentro de las 10 personas. Aquí está, 98 venezolanos en lo que va de año han pedido un asilo político aquí en Alemania este mes. Nosotros no estamos ni siquiera dentro del ranking de las 10 países que más solicitudes de asilo político hacen aquí en Europa. Sin embargo, en España es totalmente diferente. Ahora, para Alemania, ver la vulnerabilidad para una persona que hace un proceso de solicitud de asilo político no se puede confundir con una ayuda humanitaria. Existe dentro del estatus de búsqueda de un asilo político diferentes tipos de estatus. Protección subsidiaria, van a escuchar todos estos términos, asilo político, refugio, prohibición de deportación, pero no existe de que, bueno, voy a Alemania y pido un refugio, voy a Alemania y pido una protección subsidiaria. Como dije en la primera parte, es Alemania que se atribuye la decisión de qué tipo de estatus le va a otorgar la persona de acuerdo a la presentación de sus hechos, su demanda y su proceso de solicitud y muestra. En ese sentido, en Alemania se cuida porque imaginémonos que llegaran 500.000 personas diciendo tengo una enfermedad grave y necesito que Alemania me cure. Y eso son las líneas pequeñas o las brechas pequeñas de este tipo de situación. Para Alemania, un refugiado venezolano puede ser en estos momentos el que se encuentra viviendo en una carpa, que no tiene donde vivir, o un refugiado que se encuentra en Cúcuta, en la frontera, en las carpas, o que se puede encontrar en Paracaraima, ahí en la frontera con Brasil, en Santa Elena. Para eso, Alemania puede tomar en consideración, a veces de manera muy objetiva o también muy subjetiva, la decisión de otorgarle a este tipo de personas o las millones de personas que caminaron durante una frontera para llegar a Chile, llegar a Perú o llegar a Colombia, pero no para llegar en este caso, a Alemania. No quiere decir con esto que no se lo otorgue. Sí existe la posibilidad de que una persona que se encuentra vulnerable por un tema de salud, por una persona que no tiene cómo subsistir, producto de la crisis política que vive Venezuela, no tenga la oportunidad de buscar esa protección, ese resguardo. Porque hay una realidad y es que hay 8 millones de venezolanos que salieron, en el cual a través de la ONU, ACNUR,
UNICEF y todas estas instancias internacionales han establecido con su documento la realidad sociopolítica que vive el país, pero es de manera individual donde cada persona debe demostrar los hechos con argumentos, con narrativa, con una información, con pruebas a la mano de que está no solo en un estado de vulnerabilidad, en este caso por un tema de proceso de refugio o resguardo internacional, sino también de manera individual, producto de un tema político por temas de asilo. Se va a reservar todo esto y estas cifras establecen también la dificultad que puede existir para un venezolano llegar a Alemania. En este caso, para Hispanoamérica es mucho más accesible, mucho más fácil. Ahora, evidentemente, con los últimos años, con la eliminación de libre tránsito que teníamos en Hispanoamérica, sobre todo en la parte sur, ahora obviamente es un poco más difícil, pero los grandes recursos de los países han establecido apoyo y asistencia no solo en Brasil, con grandes mecanismos, sino también en Colombia, y esto reduciendo la posibilidad de que una persona en un proceso de resguardo internacional pida aquí en Alemania no solo protección, sino también un proceso de solicitud por vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pueden ver esta gráfica. Yo voy a compartir todas estas cifras, todos estos números en el canal Telegram, en el canal WhatsApp o Telegram, en este caso se llama Venezolanos en Alemania, donde van a ver toda esta información. Entonces, lo primero quiero que entiendan que es el proceso que se hace de solicitud. En este caso lo maneja el BANF, lo que es el ministerio, y en ese sentido, un momento por favor, en ese sentido, Alemania administra cada uno de estos procesos. Antes de arrancar este punto de qué ocurre en Alemania en estos momentos, quiero establecer mi experiencia y una conversación sobre lo que ha sido los últimos 5 años. En este momento en Alemania hay 8.000 venezolanos que han hecho el proceso de solicitud. Y cuando empezó el tema de la persecución política más fuerte, más aguerrida, que existía en la operación Tuntún, había oportunidad de 60% de probabilidad de personas que han sido aprobadas y a través de los años eso se fue reduciendo a un 70, 80 y para este año un 90%. No existe el dato cero o la cifra cero de que una persona es totalmente negada. No, hay una realidad, evidentemente, que cuando ha existido procesos de persecución política y los procesos electorales que hemos vivido en el país, ha aumentado de manera alarmante las cifras de persecución, pero en los últimos 2 años se ha ido reduciendo. Ahora, eso no quiere decir que no exista persecución en Venezuela. En Venezuela existe persecución, existe, y lo decíamos ahorita en las primeras conversaciones, donde lo que fue esta situación, este desastre para los venezolanos, donde han sido extraídos celulares, donde han sido revisados periodistas, donde hay personas que han tenido problemas directos, no capaz desde el punto de vista mediático, nacional, que es el que impera a veces en las redes sociales, pero es ahí abajo, en las calles de La Guaira, en las calles de Caracas, donde se ha visto una forma agresiva del tema del secuestro de ayuda humanitaria, de un punto de 20 Venezuela que quiso activar un centro de acopio donde fue raptado todos estos suministros, donde se identificaron a las personas y donde a través de estos grupos, no solo paramilitares, que son grupos que gobiernan con la bendición del este régimen mal llamado gobierno, sino que también buscan y persiguen a personas que transmiten la información. Entonces, la persecución existe y está latente, pero también está latente el proceso de desplazamiento forzado por desastres naturales. Y un país, en este caso, y aquí hablo para los que están también en Alemania, muchas personas que hacen proceso de solicitud en resguardo tienen el lamentable hecho de que han perdido sus apartamentos aquí en este país. En conversaciones con abogados, y justamente quería invitar a un abogado para el transcurso de esta presentación, los voy a... eh, lo quería invitar, sin embargo, me está justamente informando de que no tiene batería en estos momentos porque viene en el tren, pues estaba en un juicio acompañando a unos venezolanos. Quería darle el derecho a palabra para hablar este tema, pero lo voy a hablar
al final para darle oportunidad que ingrese. En ese sentido, en estos últimos años se ha venido reduciendo no solo la cantidad de venezolanos que llegan por el desplazamiento que vivió Venezuela, porque esto tuvo unas fases, sino también no solo la cantidad de reducción de venezolanos que han llegado aquí, sino también la reducción en términos de porcentaje de las cifras de personas que son aprobadas y que son negadas. Y en este caso, perdón, la reducción de personas que han sido aprobadas en un proceso de solicitud y evidentemente ha aumentado exponencial y de manera muy rápida la cantidad de procesos de personas negadas. Y esto lo quiero hablar en lo que sería el cambio de política migratoria. Antes de avanzar al otro punto, me gustaría, Félix, agregar algo a cómo ha sido la experiencia del proceso de su solicitud y de lo que has visto en materia en los últimos años en este país y también Tapia en lo que ha sido su proceso. Sí, totalmente, Iván, comparto el criterio que planteas, ¿no? Que defines muy bien. En Alemania es fundamental, ¿no? Tener un temor fundado, ¿no? Para poder solicitar el derecho de asilo. Como lo explicaba Iván, están las razones cuando es eh, política, cuando hay religión, cuando es racial o cuando es por orientación sexual, ¿no? Alemania tiene distintas figuras. Como ustedes saben, en este momento, pues un hecho de casi más de 8 millones de personas desplazadas de por sí solo no se convierte en una razón o un argumento de fuerza para que el Estado alemán dé garantías, ¿no? De asilo político, pero hay una o una gran ventana legal que en Alemania todos estos derechos, cuando la persona realmente necesita una protección, si realmente su amenaza se puede demostrar, creo que es un país que cumple, ¿no? Con esas medidas, ¿no? En la misma situación de Iván, en la misma situación de Juan estoy yo. Yo solicité también asilo político en Alemania aproximadamente hace unos 3 años, ¿no? Y el proceso en sí, como lo comentaba Iván, pues lleva varias diferentes etapas, ¿no? La primera instancia que determina la revisión del caso es el BANF. Ellos toman una decisión administrativa, la notifican, pero también ellos pueden generar lo que se llama un estado de tolerancia, ¿no? Y por la cual muchos venezolanos también se han podido amparar, han podido tener un desarrollo de vida y también han podido reunificar con sus familias, ¿no? Yo creo que esos conceptos lo maneja muy bien Iván, ¿no? Y como él explicaba, ¿no? En muchos de estos casos, hablándoles el tema puntual que tal vez muchos se preguntarán, ¿no? Oye, ¿será razonable o se podrá, después de una tragedia de esa magnitud en Vargas, en Caracas, solicitar asilo en Alemania? Probablemente no sea la razón principal que se pueda en Alemania, al menos que entre en un parámetro que es la reunificación familiar. Si usted tiene un hijo o usted es padre en Alemania, usted puede solicitar, bien sea a su pareja, a su familia directa, en ese proceso de reunificación, ¿no? Em, yo creo que este proceso, o Alemania ha sido uno de los pocos países, ¿no? Es bueno también hablar esto abiertamente, que ha reconocido el derecho a muchas personas a poder libremente ejercer política, libremente ejercer su profesión, como es el caso de algunos periodistas. Eh, Le ha reconocido también esa capacidad de que familias puedan reencontrarse y rehacer su vida, ¿no? Pero también tiene sus retos, ¿no? El Estado, de una u otra manera, pues también busca que las personas crezcan, aprendan un idioma, desarrollen también el potencial que pueden crear en Alemania, un país realmente con una mentalidad de desarrollo y avance muy, muy admirable. Y eso es una de las cosas que creo yo lo hace, eh, por así decirlo, uno de los principales promotores, ¿no? Y garantes de lo que es ese tema que es muy complejo, que se llama derechos humanos, ¿no? Entonces, no sé si Juancho quiere agregar algo a la intervención, Juancho. No, yo creo que más adelante sí puede hablar en lo que siga avanzando Iván. Iván. Gracias, Félix. Continúo. Hemos hablado del derecho, de las oportunidades, del proceso
que tiene cualquier persona es solicitar asilo. Pero vamos a hablar ahora la otra cara. La otra cara de las cifras, como ya empecé a decir ahorita, las cifras negadas, el proceso de los centros de refugio y cifras que una de las cosas que decía Félix, el abogado Félix, y es que Alemania no solo te ha dado una oportunidad de poder desarrollarte y desenvolverte y estar en Alemania. Y digo esto porque muchos otros países, dentro de su ley de proceso, limitan que se haga política a nosotros como extranjeros o se limita mucho el derecho de la libertad de expresión. Yo tengo ya promedio de 5 años trabajando no solo en la creación de contenido para migrantes, sino que, aunque yo soy abogado venezolano, aquí en Alemania no puedo ser abogado porque requiere un proceso muy difícil, ser uno de alemán, una maestría, representar legalmente algo. Capaz le pasa a Félix, capaz le pasa a Tapia, requiere un proceso. Pero me permitió poder abrir la asistencia de la oficina como Migración Verata, como Integración Begleitung, dentro de los rangos de la ley, dentro de la IJK. Y aquí quiero llegar, es que toda esta información que estamos dándole a ustedes, a veces es difícil conseguirla porque es mucho tabú. Hay gente que me decía en mis primeros procesos de hablar del tema de migración, y he pasado por diferentes veces, vamos a denunciar, te vamos a decir, y yo sé qué puedo decir y qué no puedo y qué no debo decir. Y una de las realidades, y decía, aquí están los hechos, está la ley, están las estadísticas que establece el BAMF, que establece el sistema alemán, tanto que Alemania, voy a buscarlo aquí para que lo puedan ver, aquí Alemania puede ver, existen informes. Alemania publica en su página web cómo solicitar asilo político en Alemania, que es pública su información. Por eso decía que todo lo que estamos diciendo aquí está dentro y establecido del derecho que tenemos de hablar, de opinar, de incidir, de explicar. Y por eso hacía el paréntesis, que eso no quiere decir que promovamos. Promovemos que toda persona que tiene derecho busque un resguardo. Eso no tiene discusión. Ahora, también hay responsabilidades de que toda persona es responsable de su proceso de su solicitud y que nosotros como activistas, personas que hemos estudiado, hemos trabajado en todos estos procesos, queremos que muchas personas tengan la oportunidad. Y por eso hemos dedicado este webinar donde vamos a informar a través de nuestros canales estos manuales, esta información, porque sé que en YouTube cuando ven este video, capaz hay una persona que fue perseguida, capaz hay una persona que no tiene donde dormir, pero tiene un familiar, en este caso, que le puede ayudar y que cuando le puede ayudar puede buscar una mejor situación y que esto genera también posibles leyes. En este caso, España generó una ley muy importante, darle la oportunidad para regularizar a muchas personas que están en proceso. Fue una oportunidad muy grande y está ahí establecida. Alemania tiene muchos mecanismos. No estoy hablando exclusivamente de que estas personas, cualquier persona que ve este video y diga, sí, ya bueno, ya vi el video y Alemania es bonito. No, no, no. Alemania, como todo país, tiene su demonio y que tiene un proceso que suele ser muy, muy difícil. Tan así que cuando tenemos 98 personas que han hecho un proceso de solicitud en el mes de junio, julio, entre enero y julio han existido más de 300 retornos voluntarios para Venezuela. Y eso es una realidad que hay que decirlo, porque suele ser un país frío, es otro idioma, es otra cultura. Y en este caso, por eso hay que saber cada uno de estos detalles. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del proceso de solicitud, esta oficina que se encarga de hacer el Asyl Antrag, que en otras palabras es contrato de solicitud de asilo político, hay obligaciones y deberes que debe hacer el proceso de solicitante. Y una de las cosas cuando un perseguido llega a este país es que debe presentar su identificación. Y cuando digo que debe presentar su identificación es porque aunque en Venezuela vivimos, en Hispanoamérica, el gran problema es el desplazamiento forzado, donde miles de venezolanos llegaban a Chile, llegaban a Perú, llegaban a Colombia, y en el trayecto podían perder sus pasaportes, podían perder su identificación, perdían todos sus bienes que tenían en ese momento. Pasa en Europa cuando hay olas migratorias que vienen de países como Afganistán o de Pakistán o de Turquía o estos países del Medio Oriente. Aquí pasa la inversa de lo que estamos o hemos visto en la situación venezolana y que con la nueva ley que vamos a hablar ahora, que se está haciendo en Alemania
o en este caso en toda Europa, es importante que un desplazado, un solicitante, siempre presente sus documentos de identidad, su información. Y aunque ustedes no lo quieran, esto lo piden, esto que estoy marcando aquí, todo de partida de nacimiento, todo lo que usted pueda presentar. Ahora, en ese sentido, Alemania se ha venido reduciendo el proceso de solicitudes en los últimos años, pero hay una nueva realidad. Y es que este endurecimiento que se está dando como política de Estado en el proceso migratorio hoy hace énfasis en dos cosas. Uno, reducir la migración irregular, agilizar los procesos de asilo, ejecutar los retornos voluntarios y fortalecer los controles fronterizos, pero sobre todo impulsar vías legales de migración e integración. No estoy diciendo que esto sea la única manera de venir a Alemania, hay muchos mecanismos y si usted tiene un familiar en el extranjero que le puede ayudar a una persona para venir de manera ordenada, calificada, con una visa de idioma, siempre es un elemento importantísimo y una oportunidad donde pueden encontrar otro mecanismo diferente al que no encontramos. Alemania, a través del Parlamento Europeo y el Parlamento alemán, la Bundestag, que es el Parlamento alemán, ha tratado de reducir por completo, ya que son miles de personas que hacen los procesos de solicitud, que hacen entran a este país de manera ilegal, es decir, no entraron por un aeropuerto, entraron por una frontera caminando, sin un chequeo previo y sin documentación. Esto ha generado un debate político muy fuerte en Alemania, en el cual nosotros estamos haciendo énfasis en este momento. No es algo que pasa con la comunidad venezolana. La comunidad venezolana pasa, hace su proceso de solicitud de todos los elementos que le establece la ley en presentar su documentación, porque es sumamente importante, como lo decía, presentarlo. Pero también una alta cantidad de retornos voluntarios que se vienen dando por todas las características que yo acabo de decir, y Alemania en este sentido está presionando fuertemente. Y que con esta ley nueva que se viene para la que se activó a partir del 12 de junio en este país, quieren activar cuatro cosas. Uno, son los centros externos. Los centros externos son centros exclusivos para que las personas que van a aplicar un proceso de solicitud, si no demuestran que tienen las pruebas, en este caso, si reciben un tipo de respuesta negativa en su proceso de solicitud de asilo político, pueden ser trasladados a estos centros externos para que pueda aplicarse un procedimiento más rápido a su país de una salida o una deportación y que podamos, no sabemos todavía cómo va este proceso porque todavía opera e impera con bastante incertidumbre, ¿ok? Que es el nuevo sistema de deportación que se decía en noticias muy amarillistas, el nuevo IC de Europa. Y eso no existe aquí. Aquí existe la Bundespolizei o el Ausländerbehördenpolizei, que es la policía de extranjería, que funciona bajo protocolos establecidos en la ley. ¿Que puede ser la injusta de una deportación de un venezolano? Totalmente, pero que está siempre mayormente dentro de los rangos de la ley. Y es ahí donde hay que tener cuidado con las personas que estén viendo este video de afuera y piensen de que simplemente agarrar un vuelo y llegar a un aeropuerto y pedir a solicitar asilo político puede ser la solución de su vida, porque no lo es. El sistema no está diseñado para eso. Quiero que entiendan cómo nosotros, en este caso, ponentes de esta materia, lo decimos de manera responsable. ¿Por qué? Porque con el nuevo sistema no es algo que verán o que han visto muchos que tuvieron en su momento la oportunidad, que es el tener tiempo. Alemania está reduciendo estos tiempos con los nuevos acuerdos con otros terceros países, con estos centros externos y con la reactivación de retornos voluntarios para que personas que pensaban utilizar un mecanismo de solicitud o un desplazamiento sin cumplir, repito, sin cumplir las condiciones de un solicitante, sin cumplir las condiciones para una persona que está siendo desplazada, que es víctima de una vulnerabilidad por desastres y desplazamiento forzado por temas naturales, puede tener no solo la mala experiencia de pasar por este tipo de situaciones, sino que esto suele ser un país bastante difícil. En ese sentido, quiero darle derecho a palabra a mis otros colegas que están en estos momentos para establecer la dinámica de las preguntas, que sé que tienen varias y que sé que podemos también profundizar mucho más allá de esta presentación que hemos hablado de los principios legales, de la situación sociopolítica que vive el país, de la situación que se encuentra Alemania y de un proceso de nueva ley. En el caso va a establecer
agilizar no solo los procedimientos de solicitudes de asilo político, en este caso, porque aunque en Estados Unidos una persona hace una solicitud y tiene 5 o 10 años en un proceso, en España, en Europa es mucho más rápido, y en Europa, en este caso Alemania, podría ser de un año este proceso, ahora va a reducirse los tiempos. Y eso puede generar bastante incertidumbre en las personas que hacen el proceso de solicitud. Félix, Tapia, creo que se me fueron. No, no, aquí estamos. Totalmente de acuerdo contigo, Iván. Fíjate, me parece muy interesante, atinando a todo lo que comentas, ¿no? Que la violación de los derechos humanos, en este caso civiles, políticos, se suma a una realidad que tristemente los venezolanos vivimos, ¿no? Pero como tú bien lo enunciabas, tiene que ser algo que se demuestre, ¿no? No puede ser algo etéreo, tiene que ser una práctica que realmente dé amenaza a la vida. En Alemania el asilo político cumple un extremo legal, como tú bien lo decías, es una entrevista formal que hace esta oficina que se encarga exclusivamente de esta materia. Y por ello, mi recomendación a todas aquellas personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, que sienten persecución política, que tal vez tengan familia directa y quieran buscar ese reencuentro acá en Alemania, pueden realmente buscar, ¿no?, esa opción en un país que les garantiza, ¿no? Como bien lo decía Iván, pues no es un proceso fácil, no es un proceso, yo creo que sería irresponsable de nuestra parte decir a la gente que el asilo es una rifa, es un bingo donde probablemente pues mucha gente sin información clara, sin tener un caso base, se viene y como consecuencia pasa lo que comentaba Iván, ¿no? Mucha gente pide retorno voluntario, mucha gente tal vez no se adapta a la cultura. Es un país que ha tenido un desarrollo, como lo comentaban mis hermanos, en un proceso que devastó prácticamente Europa e hizo que este país renaciera, ¿no?, de la ceniza. Y a veces, pues culturalmente puede ser un poco forzado, ¿no? Pero yo creo que cuando se logra el objetivo, la gran mayoría de las personas o de los venezolanos que han logrado vencer esa barrera han crecido exitosamente, han logrado una vida de estabilidad, se han encontrado con un desarrollo de capacidades y eso creo que también, más que fomentar, es, creo yo, un alcance de un país que respete los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que eso es muy válido. Lamentablemente a veces los venezolanos hemos perdido esa sensibilidad, ¿no?, de entender esto porque hemos pasado mucho tiempo en una dictadura. Perdón, tenía la cámara apagada. Hemos pasado en una dictadura donde lamentablemente desnaturalizamos lo que realmente se siente vivir en un país donde entiende uno que la gente respeta un semáforo, donde tal vez la violencia es penada, donde hay multas cuando te montas en un tren sin comprar el ticket, donde hay un respeto, un orden. Yo creo que eso literalmente pues le genera a uno una satisfacción plena, ¿no? Hay mucha gente, muchas personas que he conocido que son hermanos víctimas de este desplazamiento forzado, que han hecho este esfuerzo por sus familias, por sus hijos y lo han logrado, ¿no? Por ahí veo, Iván, que hay varias preguntas en el panel, ¿no? Hay una Una que pregunta, me ¿ok? gustaría comenzar una de atrás, o de adelante hacia atrás, o de atrás hacia adelante. No voy a mencionar el nombre, porque una de las cosas que me dicen es, Iván, soy padre de familia, 3 hijos, ¿puedo emigrar desde Alemania sin tener razones políticas? Claro, tú puedes emigrar a Alemania sin razones políticas. Ahí donde está el punto. Existen muchos tipos de visados. Existe si eres un ingeniero, la recomendación es que puedas reconocer tu título desde Venezuela. Es más, una persona que es ingeniero puede reconocer el título independientemente de la ubicación que se encuentre en el mundo con un procedimiento a través de la SAT, entras con el IVAS y haces el proceso de reconocimiento del título, te llega tu documentación y lo haces. Y con eso puedes capaz tener una opción, con un dominio básico del idioma, tener la posibilidad de optar por una chance Carter o una Blau Carter, pero la chance Carter no te permite traer a tu familia, sino te permite buscar el empleo y después del empleo cambias a un permiso. Eso puede decir una para contextualizar, pero no es posible decir, bueno, no tengo razones políticas, voy
con mis hijos, pido asilo político, no tengo caso, eso puede traer consecuencias negativas. Si usted tiene un caso de asilo político, usted es perseguido, Alemania va a tener las puertas abiertas para toda persona que es perseguida. Si una persona no es perseguida y en este caso dice, bueno, yo voy, pero va a hacer un proceso de solicitud, téngalo por consideración que ya tiene un 99.9% de posibilidad que le nieguen su asilo político y va a tener no solo un estrés dentro de su proceso, sino que va a existir la posibilidad de un proceso de deportación con el nuevo sistema que entra en vigencia o que entró en vigencia a partir del 12 de junio. Claro que existen decenas de formas para ingresar a este país de manera ordenada, de manera calificada, con tipos y diferentes tipos de visa. Solo con entrar a la página de la embajada vas a encontrar el tipo de visa. En este sentido, hago la invitación para que veas nuestro contenido, veas nuestras informaciones que son externas a este webinar, donde tenemos bastante soporte y contenido en esta materia. Pero tomar decisiones sin fundamento es algo que suele ser muy difícil. A mí me pasa de 3 a 5 semanas, Félix. Me llaman por teléfono, hola, señor Iván, estoy en el aeropuerto, ¿qué hago con mi vida? Mire, eso es algo muy grave. Porque lo primero que yo le voy a decir cuando me llame, mire, vaya a la policía, haga su proceso, no puedo hacer más nada, porque tengo que ser responsable con mi ejercicio y mi trabajo aquí en Alemania. Y en ese sentido, las personas tienen que tener mucho cuidado con estos procesos que se viven cuando hacen un proceso de resguardo y solicitud. Esa es la primera pregunta que quería responder para contextualizar en esta materia. ¿Algo que opinar, Félix? Claro, no, totalmente, Iván. Mira, la inmigración tiene que ser una decisión muy coherente, planificada en el caso de uno poder articular una visa, ¿no? Comparto ese criterio en el caso que hay una amenaza latente, que hay una amenaza directa que atente contra la vida. Créanme que el país que puede validar o puede ratificar eso es Alemania, ¿no? Yo creo que uno tiene también, como tú bien lo decías, Iván, la oportunidad, ¿no? De entender o encontrar esas visas que pueden ayudar mucho, ¿no? Hay visas también, creo, de inversión, hay visas de estudio. De hecho, Alemania es uno de los países que puede ofrecer, si no me equivoco, becas a nivel universitario. También tiene grandes ofertas, ¿no? En diferentes universidades. Su sistema de educación es totalmente distinto al nuestro. Pero creo que lo importante o el hecho a rescatar es que sin planificación no se llega a ningún lado, ¿no? Yo también he conocido muchas historias de personas que tristemente a veces confundimos con una inmigración muy cercana, ¿no? Y la regulación, como tú lo has explicado bien, en estos países cada día puede ir en crecimiento hacia un límite, hacia un proceso mucho más expedito, rápido de remisión de todos estos casos, y lo ideal es que la persona que tenga cualquiera de estas bases o de estos argumentos pueda literalmente encontrar bien una sólida planificación y poder entrar en estos procesos, bien sea por asilo, si están realmente las condiciones y los hechos que garanticen o que le permita proteger esos derechos. Y por el otro lado, pues también está lo que tú comentas bien, ¿no? Que hay otras maneras de entrar a Alemania que no necesariamente tienen que ser por asilo o por refugio. Correcto. Hay una de las cosas que me gustaría comentar, ¿no? Que ya va más directo para el que está aquí en Alemania en un proceso. Cuando pasó lo del 3 de enero en Venezuela, como les dije, el BANF, que es el se carga del ministerio de hacer el proceso de solicitud, después que la persona pasa por ese proceso, si lamentablemente su solicitud es negada, pueden hacer una demanda legal a través de un tribunal. Y esos primeros días de lo que fue entre el 4 y el 7 8 de enero, muchas personas de los tribunales que estaban en esos momentos tuvieron la ventaja de que los jueces, por la incertidumbre, lograron una medida de provisión de deportación para las personas. Pero sin embargo, a partir del 10 con la mal llamada amnistía, digo mal llamada porque ya dejó de existir, esto volvió otra vez a retomar los casos de negativa en los procesos de los tribunales. Ahorita, con el tema del desplazamiento que se está dando en Venezuela, no solo internamente dentro de Venezuela, sino que también se han reportado, lo ha hecho ACNUR, en las fronteras venezolanas, de una cantidad de venezolanos que han salido con el desastre, y al no ver tampoco nuevamente una ruta de acción política y social
y económica del país han tomado decisiones. Es posible de que en Alemania, y no se sabe con exactitud qué acción van a tomar los tribunales cuando presenten personas aquí en este país documentos, material, información, fotografía, de no tener absolutamente nada. Y digo esto porque uno de los hechos, cuando una persona hace un proceso de solicitud y le dice, en este caso, usted, si tu persecución política es en El Tigre, es en Cumaná o es en Caracas, pues vamos a poner este ejemplo, bueno, usted puede ir a vivir para Maracaibo. Y para eso hay respuestas, evidentemente. Y más, tengo bastante contenido para generar tipo de respuestas sobre este tema. Hermano, no es una pregunta típica de Alemania, lo pregunta también en Alemania, lo preguntan también en otros países, pero el punto está es que cómo va, qué acción va a decidir el tribunal sobre personas que han perdido absolutamente todo. No hay nada al momento que diga, o en este caso, que hay una acción, porque como todo esto es nuevo, no se sabe cómo se están comportando, no se sabe cómo se va a comportar. Hay casos de personas que están aquí en Alemania, que han hecho un proceso, que han solicitado asilo político porque son perseguidos, en este caso fueron negados en el BANF, ¿ok? Fueron negados en el tribunal, pero en este caso cuando hicieron el proceso con la amnistía, su proceso de solicitud, se le fue negada la amnistía en Venezuela y con un abogado en Venezuela y con la presentación de todos estos recursos que se intentaron para lograr la amnistía, se presentaron un nuevo proceso de solicitud de asilo político que es el no atrás que se puede solicitar. En este caso, para lograr un nuevo proceso, porque también existe eso. Y esto solamente pasa cuando se suscitan nuevas pruebas, ¿ok? Se suscitan nuevas pruebas para presentarse. Si no se presentan unas nuevas pruebas, se genera un inadmisible dentro del proceso del BANF, ¿ok? Y no van a poder hacer la solicitud. Y eso pasa. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de este proceso? No lo sabemos. Y es una de las cosas del por qué también hacemos este webinar, porque no hay nada concreto. Hay unos recursos dentro de la ley en un proceso de solicitud, pero al final eso no garantiza que la persona sea aprobada y no garantiza tampoco saber con detalles cómo va a ser para las personas que ya se encuentran aquí en este país y que en ese sentido, aunque han hecho una solicitud y les fue negada, en su presentación, al presentar de que tenían bienes en Venezuela, han perdido edificaciones, han perdido estos bienes inmuebles y no tienen dónde vivir, sobre todo en un proceso, porque una de las cosas que presentan como argumento en un proceso de una demanda, de una deportación, es que la persona tiene la capacidad de subsistir, de vivir en cierta parte de Venezuela. Y al mostrar estos hechos, estas pruebas, esto puede ayudarlo en su proceso. De todas maneras, si usted me está viendo, le recomiendo que hable con su abogado de confianza, o en este caso el abogado que lleva su caso, para que busque y analice una estrategia para poder ser presentada en lo que llaman la justificación de su proceso de demanda ante el tribunal. Dice, yo tengo razones políticas, incluso tengo un permiso de trabajo vigente hasta el 2029, pero él dice, está muy, muy peligroso. Creo que por aquí no escribe una persona que se encuentra en Estados Unidos. Sí, pudiera existir la posibilidad. Alemania no está cerrada para el tema de que una persona esté donde esté, pida asilo político. El tema está que eso no va a garantizar, mi estimado, de que el asilo sea aprobado. Y aquí voy a hablar de algo que se llama de la declaración del miedo creíble que en esta estructura de la declaración del miedo creíble que comentaba Barrios, es la historia inicial que cuentas al llegar a este país. Y si una persona dentro de esa estructura de miedo creíble pasó por Chile, a Estados Unidos, Colombia u otro país, al salir de Venezuela, que es donde se intensifica el proceso de persecución, tienes ya un 90% de probabilidad que te nieguen tu proceso de solicitud porque usted salió de peligro, usted salió del país, en este caso de este estado que te persigue, que tortura y que ataca a los venezolanos, pero en este sentido, al salir a otro país, ya usted está en un país democrático, en un país de Estado de Derecho donde tiene normativas. ¿Ok? Y venir a Alemania a hacer un proceso de solicitud, es decir, un tercer país, va a existir la posibilidad, un alto porcentaje, de que le sea negado su solicitud, ¿no? ¿Algo que agregar, doctor Juan? Por aquí, si pueden hacer otras preguntas, con gusto le vamos a ir respondiendo. Algo que quieran opinar sobre este tema, nosotros con gusto le vamos a dar el respaldo y le vamos a responder en estos momentos. Félix. Yo creo que
todo ha quedado muy claro, hermano querido. Sería bueno si las personas tienen la oportunidad de compartir sus experiencias, hablar con nosotros, quedaría genial. Yo voy a buscar aquí algo, buscar aquí las últimas noticias. Ok. Aquí estoy revisando un portal que se llama Ground News, es un sistema de inteligencia artificial que recoge todas las noticias del mundo basado en un tema, la segmenta, hace el sesgo comunicacional y detalla que la única tendencia política que está hablando del tema del terremoto son los medios de comunicación que reflejan ser de centro derecha, con una gran cantidad de medios de comunicación, ¿no? Aquí hay 26 artículos en las últimas 12 horas, ¿ok? Obviamente con la actualización lamentablemente, de nuestros venezolanos fallecidos, pero hay ahorita un bloqueo comunicacional donde no quieren reportar las cifras oficiales. Pueden ver aquí, esta plataforma es la que yo uso para evitar los sesgos comunicacionales, así que pueden encontrar la distribución del sesgo, 54% acertado en las noticias, fuente en las noticias de las últimas 24 horas, 26 medios de comunicación, solo una inclinación de izquierda, 7 inclinación de derecha y una inclinación de centro. Esto no solamente hablan, esto más o menos para que vean cómo está el tema comunicacional, de cómo funciona, sino que están buscando cercar ya la información después de casi un mes que se va a cumplir. Ya no se está reportando la situación que está pasando en Venezuela y no solamente no se está reportando, sino es que quienes están reportando la noticia y de lo que está pasando. Y eso es algo muy, muy peligroso porque aquí donde a partir del primer mes, donde se pueden desatar los verdaderos demonios en Venezuela, ¿no? Y es la alta vulnerabilidad que van a encontrar las personas en las calles de La Guaira y de Caracas, sobre todo en La Guaira, con todo lo que pasó. Ah, ¿alguien más quiere agregar algo en estos momentos? Con gusto podemos abrir el micrófono si quiere expresarse, si quiere opinar algo, quiere decir algo, con gusto estamos a la orden para escucharla y responderle. Para ver por aquí. Hay algunas preguntas que han escrito. ¿Quieres que te las Ok, lea? sí, por favor. Ok, perfecto. Dice Jonathan David Mabo Delgado. Saludos de Venezuela. ¿Qué posibilidad hay para una familia de tres, padre, madre e hija, de 3 años, de emigrar a Alemania desde Venezuela sin tener razones políticas o de salud? Más de buscar una mejora de calidad de vida, estar dispuesta a integración con su sociedad. Sí, habíamos respondido un poco, podemos volver a responderla. Habíamos hablado de que existen muchos mecanismos para migrar. Ahora, evidentemente que si una persona está casado con 3 hijos, el proceso inicial suele ser un poco más difícil porque hay que buscar el perfil del visado que necesita. Una visa, por ejemplo, de BlaBlaCar para este tipo de familias tiene que ganar anual sobre los 45.000 euros. Yo te diría, ¿se puede ganar? Sí, se puede ganar 45.000 euros en este país, siendo ingeniero, teniendo una profesión. Si no se tiene una profesión, es muy difícil, muy cuesta arriba poder emigrar de manera ordenada y calificada porque habría que utilizar otra estrategia. Alemania es uno de los países que más visados tiene un promedio de más de 500.000 visas al año y el 30% de su población es de origen migrante y el 10% de su población es migrante directo, es decir, 30% de migración de origen migratorio y 10% de su población es migrante activo, es decir, que posee una visa en estos momentos o un tipo de permiso de residencial de mediano y larga duración. ¿Ok? Por aquí dice Ronald. Hola, estoy acá con mi familia. Presenté un caso de estilo político, estoy esperando juicio y mi abogado tiene buenas expectativas con respecto a mi caso. Sin embargo, entre otras cosas, me gustaría estar documentado y alerta en todos los aspectos. Por eso quería preguntar, además soy discapacitado ya que tengo una amputación total en mi mano derecha. Bueno, lo primero que te puedo decir es que tienes que sacar tu certificado como persona discapacitada en este país. Te lo recomiendo que lo saques. A eso te va a traer mucha ventaja
en tu convivencia, sobre todo en tu convivencia en este país, y buscar una medida, me imagino, con el tema humanitario, con tu abogado en la presentación y la justificación de lo que ha sido tu demanda. Mientras más informes tengas, mientras más elementos puedas tener de lo que puede ser tu vida difícil en el país, de nuestro país de origen, que es Venezuela, esto va a argumentar tu expediente para justificar toda la información necesaria para que la puedas presentar en el tribunal. Y espero que te vaya bien, que salgan las cosas bien, prepárate, argumentate y anexa al expediente toda la información que puedas eh, agregarle, ¿ok? Ok, hay otra que dice, yo tengo razones políticas, incluso tengo un permiso de trabajo vigente hasta el 2029, pero el ICE está muy peligroso. Ella me imagino que debe estar en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, mira, si tiene un permiso de trabajo, si tiene una visa en Estados Unidos, desde Estados Unidos puede aplicar una visa en Venezuela hacia Alemania, ¿ok? Siempre y cuando esté legal en Estados Unidos, puede tener un visado de Estados Unidos a Alemania. Es más, en la agencia nuestra tenemos en estos momentos 3 casos de clientes que viven con visa de estudiante y otros con visa de residencia permanente en Estados Unidos, pero no quieren vivir más en Estados Unidos, quieren hacer un proceso regulatorio como migrante de manera ordenada y calificada para Alemania, se puede hacer. Y pueden pedir ese visado desde la embajada alemana en Estados Unidos sin necesidad de viajar a Venezuela. Eso es posible, si se puede, siempre y cuando esté legal, ¿ok? No de una manera irregular, no de una manera ilegal y no en un proceso de solicitud de asilo. Tendrían que salir de Estados Unidos para poder hacer la solicitud de visa para poder venir a Alemania, ¿ok? Yo quisiera hacer un Mira, pues, comentario y es que primero hablar desde la empatía, ¿no? Veo que aquí hay algunos venezolanos que están en Alemania. Creo que el proceso de vivir en un campamento, en un refugio, es algo sumamente complicado y más para nosotros. Primero porque es un choque cultural muy grande, ¿no? Y a lo mejor los que están aquí presentes, que han estado, nuestra cultura latinoamericana es una cultura muy abierta, una cultura donde nos une un mismo idioma, donde nos une una fe católica o cristiana, donde no tenemos esos prejuicios, ¿no? Entonces, es una de las cosas que yo creo que el venezolano tiene que entender que la migración a Europa es totalmente distinta a la migración de Latinoamérica y es mucho más complicada. En Estados Unidos hay una migración más abierta y más al trabajo debido a la gran cantidad de demanda de trabajo que existe. En Europa no, en Europa es complicado. Y eso es uno de los temas que muchas veces nos ha costado cuando hablamos con nuestros hermanos venezolanos que nos los conseguimos y que se sienten solos, la depresión, el tema del idioma. Por más que uno hable el inglés, aquí muchas de las personas no hablan el idioma, no hablan el inglés, no hablan el alemán. Vemos personas mucho del Oriente Medio, países de Asia también y países de Europa del Este. Entonces, eso es un tema bastante complicado y que muchas veces es importante que el que venga a hacer un proceso entienda de que es importante que consiga un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento psicológico, un acompañamiento como el que así van muchas veces que aquí te dicen, no, bueno, tienes que ir a registrarte, a hacer ton Meldum, pero no te dicen dónde, cómo, dónde queda el Red House, ¿sabes? No tienes que hacer, te dicen, bueno, tienes que abrir una cuenta con un banco y no sabes que no es como en Venezuela que tú vas, o en los países latinoamericanos que tú vas y se va a abrir una cuenta, no, tienes que pedir una cita para la cita de apertura de la cuenta. Y cuando vienes te dicen, sí, bueno, tienes que abrir una apertura, una cuenta. Hoy es que tuviste hoy 15 bueno, voy. No, no, la tiene para el 17 de agosto. Y usted, ¿qué? ¿Un mes? Bueno, sí. Entonces son cosas que a nosotros nos han chocado mucho como ciudadanos y como sociedad, de que aquí todo es por una carta, ¿ok? Cuando nosotros estábamos acostumbrados a hacer todo digitalmente, a mandar un correo, no, aquí todo es una carta, que te va a llegar una carta, que te va a llegar a tu casa. Entonces esos son los temas que nadie nos preparó para cuando hicimos este proceso, ¿no? Esa gente amable o esa gente que te discrimina por tu color, por tu sexo, por tu género, por tu raza, por tu religión, y es la multiculturalidad. Y es algo que en verdad lo he hablado con Félix, lo he hablado con Iván, que nos cuesta un mundo, ¿no? A nosotros los latinos, porque hay... Pero bueno, también hay gente muy buena de todas las nacionalidades. Pero bueno, la experiencia de vivir en un refugio es algo que creo que a todos nos ha marcado
Creo que quienes estén aquí y les haya tocado o estén, mi solidaridad total y mi empatía. Las noches son eternas. Un invierno en estos refugios es algo que uno jamás en la vida quisiera volver a repetir. Sin embargo, la posibilidad de estar seguro aquí y de tener la posibilidad de avanzar. Segundo, hacia donde los envían, ¿no? Hacia esas ciudades más lejanas y ciudades, esos pueblos pequeños donde uno, por más Venezuela que estuviese complicada, no teníamos pueblos tan apartados y tan rurales. Entonces, eso es la migración, esa es la migración venezolana, esa es la migración que nos ha tocado vivir los venezolanos en Europa, en Alemania, y por eso creo que nosotros tenemos que ser cada día más empáticos. Iván. Sí, quería agregar algo, como les dije, hablar de integración y migración, pasaríamos horas, 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 pero tú dijiste algo que es pedir asilo y que te manden por una ciudad. Para los que no sepan, teníamos 18 personas, teníamos 22, 15 personas que están en el proceso de que están en ese pensamiento, capaz la mayoría son de Venezuela, pero Alemania tiene lo que se llama programa de repoblación. Y Alemania, dentro de ese programa de repoblación, hay algo que entender, y lo dije al principio, que este es un país federal, pero es tan federal que en ciertas partes de Alemania se está perdiendo población. Y Alemania, en su estructura sociopolítica, hay países donde se habla bastante inglés y hay países donde no se habla nada inglés. Hay países que, perdón, hay ciudades y estados de este país que son muy multicultural y hay otros que no. Nosotros, los venezolanos, ojo, a mí me encanta mi ciudad, donde me encuentro, donde vivo, que es Leipzig, y me encanta mi estado, pero me encanta porque me he ido desarrollando con mi trabajo, con mi profesión y con mi proceso migratorio. Sin embargo, yo tengo que estar consciente que en el estado donde vivimos es el estado con una de las mayores desventajas de Alemania. Es un estado donde tiene los índices más altos de racismo, un estado donde tiene los más altos índices de exclusión, tiene los más altos índices de no hablar inglés. Hay una realidad, ¿ok? Que hay que tener en cuenta donde nosotros nos vivimos y yo no viví aquí porque lo escogí, sino que cuando la persona viene a este país y hace un proceso de solicitud, el Estado alemán decide dónde vas a vivir. Es como que llegaras a Venezuela, por eso voy a usar ejemplo de Venezuela, y pides asilo político en Caracas, que es la capital, pero te dicen, bueno, ahora vas a vivir en Del Tamacuro, en un pueblito. Resulta que en Del Tamacuro, en ese pueblito, viven solo 500 personas y el autobús pasa hasta las 4 de la tarde. Un choque cultural. Y eso puede ser un problema, porque entonces usan a los solicitantes de asilo como programa de repoblación, que es normal. Como un país con una política de Estado que busca incentivar la población, lo está haciendo de manera correcta, pero nosotros que somos más de ciudad, que somos, como decía mi colega Juan, que somos más activos, estamos más, que queremos, somos más citadinos, somos más, nuestra cultura es más, tiene una idiosincrasia más bochinchera, palabras de Francisco de Miranda, estamos más, nos gusta más la fiesta, nos gusta más la música, en un pueblo donde en invierno, donde a las 3 de la tarde ya oscurece y no se puede hacer bulla, pues es un choque muy fuerte. Entonces, justamente los recomiendo de este tema, por favor, tengo contenido, tengo más de 5 horas de contenido en TikTok donde pueden ver videos sobre proceso de integración, procesos de asilo, donde pueden encontrar esa información que estoy seguro que a muchos le va a ser útil, ¿no? Pero si quiere agregar lo que hablaba Juan sobre el proceso de repoblación y reubicación del solicitante de asilo. Sí, Félix, por ahí más preguntas por aquí. sí, no, y otra cosa también que quería comentarles en el tema, dice, si necesitas ayuda para sacar carnet de discapacidad, quizás puedas guiarte un poco. También soy discapacitado en Alemania. Saludos. Ah, bueno, ahí está Romy Campos, le contesta a Ronald, ¿no? Pónganse en contacto por aquí, intercambien sus teléfonos, que eso es esto, para esto es esto, ¿no? Esto es lo importante de esto. También un tema que me gustaría hablar mucho es que, bueno, cada proceso es distinto, cada proceso es diferente, cada uno tiene que vivir este proceso de una manera mesurada, de una manera distinta, cada quien asume esto, no es lo mismo una persona, un joven de 25 años, a una familia, a un padre, ok, que viene con su familia y tener que proteger a su familia, no es lo mismo una mujer sola o un hombre solo. Entonces son cosas que nosotros siempre tratamos de buscar y de orientar. Es importante que esto que sucedió ahorita, que estas dos personas se conecten, hagan ese match y puedan ayudarse. Muchas veces nos encerramos.
Es un proceso muy duro, un proceso de, de- de mucha angustia y de mucha ansiedad. Y en las veces que lo hablaba con Iván era eso, ¿no? O sea, la ansiedad que se crea aquí es muy, muy fuerte, ¿ok? Y a veces la gente no entiende de que hay que hablar con mucha serenidad, porque hay gente que está desesperada, hay gente que está sola, hay gente que tiene semanas, meses que no ve a nadie, que no vean, que no puede hablar con personas porque no maneja el mismo idioma. Entonces, eso es la integración que nosotros tenemos que hablar. Y para ir cerrando mi participación, una de las cosas que tenemos que decir es, cuando un venezolano le pregunte, me quiero ir a Alemania, bueno, primero preguntémosles a esa persona qué plan y cómo se ve ella en Alemania, ¿ok? ¿Cómo se sentiría ella integrada en Alemania? ¿Estaría dispuesta a someterse a aprender este idioma que no es nada fácil? ¿Ok? De ir a las clases y a los cursos de integración de alemán para que pueda aprender este idioma. Sin duda alguna, el integrarse te va a dar la posibilidad de conseguir un trabajo, un país que necesita 400.000 ciudadanos de empleos por año y que no logra esta cifra. Entonces, trabajos hay, las posibilidades de empleos hay, pero tenemos que entender que una de las barreras más limitantes, primero, es el idioma, sin duda alguna, y segundo es que mucha gente se viene sin plantearse muy bien su caso y documentarlo, ¿no? Se vienes para acá, sientes que ellos se guían por un manual, por un proceso, y si el proceso dice A, B, C, D y no está, pero no sabes argumentarlo para explicarle, primero, en una realidad y un miedo creíble, y segundo, con un idioma o con alguien que te facilite, vamos a tener graves problemas y por eso es que el proceso es complicado. Mucha gente dice también, no, que eso lo puedes hacer tú solo, sin duda alguna, pero tienes que tener la fortaleza, la fuerza, ¿ok? Y eso se lo digo a los que hemos pasado este proceso y que lo ha sido largo, ¿no? Que siempre se va a necesitar a alguien que te ayude y que te oriente y que te pueda dar una mano en saber cómo es el sistema y cómo es el proceso. Iván. Sí, mi estimado, aquí estoy enviando mis datos de contacto, mi correo electrónico, mi número de teléfono, ¿ok? Y esto es lo que me gusta, como lo que decías, cómo la gente se apoya, se conecta, dice, mira, tengo esta situación, escríbeme. eh, de verdad quiero, esto lo vamos a cargar, lo vamos a dejar en YouTube. Voy a tratar de hacer después de esto una edición de la parte inicial. Me di cuenta que en los primeros 5 minutos no grabé. Me perdonan eso, voy a ver cómo empalmo esa primera parte para que puedan tener más información del tema. Aquí también hay otra pregunta que decía, saludos de Venezuela, sin título universitario, pero con un hijo adolescente, pero dispuesto a algo, a vender algo. Eso es importante si va todo lo que es el tema de la planificación. Y obviamente no quiero salirme de este webinar para hablar de mi profesión, de mi consultoría, pero sí me gustaría decirle que algo que le digo a mis clientes, una persona bien organizada y planificada para un proceso de migración ordenado y calificado tarda entre 6 meses y 15 meses. Una persona que es asilo político no es inmigrante. Un asilo político es desplazante. Ahorita lo están persiguiendo, mañana compra un pasaje y pasado mañana llega a Alemania. Así funciona y esto lo valora Alemania. ¿Ok? Alemania identifica quién es el perseguido político, identifica bajo unas características. Una persona que dice voy a pedir asilo en 6 meses, para ellos lo van a identificar. Por digo eso, alerta de subjetividad. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Pero si una persona tiene las capacidades económicas de organizarse, presupuestar y decir, bueno, yo quiero migrar de manera ordenada, quiero buscar el tipo de visa que se ajuste a mi perfil, entiéndase algo. Organízate para 6 meses a 15 meses. Y estoy seguro que va a salir muy bien. Eso es para dentro de ese contexto, ¿no? Dice por aquí otra persona, gracias por la aclaración, siendo ingeniero en sistema, en Venezuela, mejor entonces buscar un tipo de visa que me permita un empleo. Sí, es lo que dije, por ejemplo, de todos los títulos, el que es un ingeniero, con un ingeniero en sistema, se puede hacer el proceso de reconocimiento de título, lo podemos hacer estando la persona desde el extranjero y nosotros en Alemania, se te hace el proceso del reconocimiento y se puede gestionar una visa Chance Carter, una Blau Carter, todo va a depender de muchas cosas de tu perfil y de tu resumen curricular. Pero sí existe. Los ingenieros tengo en YouTube, pueden ver en este mismo video cuando lo subo en el canal. Pues ya les voy a mandar mis redes, pueden ver que
Tengo muchos testimonios de 15 minutos, 20 minutos de ingenieros que han migrado de manera ordenada y calificada para acá, para Alemania. ¿Ok? Eh, Ahora, lo que sí recomiendo, aquí comentaba, una cosa es migrar con un tipo de visado y otra cosa es pedir el proceso de asilo, y creo que eso ya lo hemos dejado bastante claro, ¿no? Vamos a ver qué otra pregunta por aquí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Ruth, por compartir durante esta hora y media que estuvimos aquí compartiendo. Bueno, ya 2 horas, ¿no? Arrancamos a las 7:30, ya son hora y media, casi 2 horas. Gracias, Jonathan, por haber también comentado y haberte incorporado. Gracias a la amiga Ruth. Bendiciones para ti. Si están en Leipzig, no, siempre voy a estar publicando contenido en mis redes. Cada cierto tiempo hacemos un webinar. Tengo bastante contenido que pueden ver en mis redes sociales. Para los que quieran reunirse, con gusto tomarnos un café, no hay ningún problema. Para los que quieran asesoría, consultoría y asistencia migratoria, tenemos nuestra oficina a la orden. Para los que quieran tomarse una cerveza con Juan por allá por Frankfurt, porque aquí en Alemania es donde uno puede tomarse, aquí tomamos una cerveza normal. Es más, yo estoy acostumbrado siempre en mis webinars y live tomar una cerveza, pero dije, bueno, va a haber mucha gente de Venezuela que vamos a hablar de un tema delicado, pero aquí es normal. Usted va a una, una cerveza. Esta cultura tiene sus cosas buenas, tiene sus detalles, pero déjeme decirle que, como les dije, todos los países pueden tener sus demonios, siempre hay cosas aquí más buenas que malas. Si no, no estuviese yo aquí. Cam- Totalmente, ¿Cómo, Iván. cómo cambia la situación con respecto al terremoto? Bueno, creo que Ronald llegó un poquito tarde, ya lo habíamos hablado bastante, creo que fue uno de los últimos que le di ingreso. Ronald, la cosa no cambia mucho, ¿ok? Pero para los que están aquí, para resumirte, para los que están aquí en Alemania, lo que cambia es que si tú tienes una propiedad que fue afectada en Venezuela, mi recomendación es que hable con tu abogado y le anexes el expediente, o la persona que está viendo este contenido en YouTube y está pasando por esta situación, tiene que anexar todas las pruebas del expediente para justificar su demanda, en el cual no puede ser deportado, en el cual no puede regresar a Venezuela, no solo por un tema de persecución, sino por un tema humanitario, porque no tiene dónde vivir. Esto lo puede argumentar con pruebas, ¿ok? Es recomendable que hagas todo esto. Por eso le digo, si no tienes, en este caso, un abogado que lleve tu expediente, puedes buscar una fundación que te asesore, o en este caso, a través de nosotros también podemos hacer todo el acompañamiento. En el segundo contexto, si está en Venezuela, ¿cómo cambia? Evidentemente hay más vulnerabilidad. Con esto ya voy dando un resumen final de esto. Hay más vulnerabilidad. La situación generó vulnerabilidad, 4.800 fallecidos, miles de viviendas sin poder acceder a ellas, gente que no puede ni siquiera buscar lo que tiene, porque ya tiene un cartel que está prohibido el ingreso. Esto genera un desplazamiento no solo interno dentro de Venezuela, sino también en las fronteras de Venezuela, y por eso le he explicado cuál es la diferencia entre estos movimientos de desplazamiento interno y desplazamiento hacia el exterior, y cómo va a ser el proceso y qué deben fundamentar. Entonces son temas que hay que tener mucho detalle. Cambia el escenario, pero cambia de manera particular. Es decir, cada persona tiene sus propias realidades dentro de ese contexto de desplazamiento en el cual debe presentar las pruebas y los hechos de cómo le afecta. ¿Ok? En septiembre yo aún no conozco a mi abogado. Me preocupa, sí. Rosemary, con gusto estoy a la orden. Escríbeme, ya te dejé mis contactos a la mano. Estoy totalmente a la orden. ¿Ok? Voy a volverlos a colocar aquí. ¿Ok? ¿Algo más que agregar? Finiquitar. Saludo a la señora Herrera, que la veo ahí con la cámara encendida pegadita a la pantalla. Bendiciones para usted, amiga. ¿De dónde es usted? No le escucho. Habilita el micrófono, habilita el micrófono. Oye, el micrófono a la señora Herrera, a buscar aquí, a ver si. Aquí tenemos. Herrera, 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 Herrera. Mavic, ahí está. No, no tiene micrófono activo. No lo puedo desmutear. Bueno, con sus señas y su cara ya vi que está todo bien. Nombre de Dios. Saludos buenos a todos. Tamavi, saludos a Mavi Herrera, Ricardo, Ronald, señor Ronald, señora Rosemary. Rosemary, tenemos 3 Rosemary. Roymi, Ruth, y bendiciones a todos. ¿Algo más que Mire, finiquitar? Tapia, te sí, dejo el honor para que finalices.
Iván, déjame agregar algo a todo esto y compartiendo, anexando esas palabras de Juan. En Alemania hay una buena comunidad de venezolanos, ¿no? El proceso tal vez no sea el más fácil, pero lo importante de todo es que cuando uno ve un venezolano, ve un pedacito de tierra, de patria, ¿no? De esa emoción que nosotros sentimos de lo que significa ser venezolano, ¿no? Amar esa bandera, amar nuestras costumbres, saber a veces encontrar esa sonrisa, ¿no? Que no encontramos comúnmente, ¿no? En la sociedad alemana. Y yo creo que eso llena de mucha satisfacción, ¿no? También hay muchos casos de éxito, de solidaridad. Me atrevo ahorita, Iván, aprovechando este espacio, en Berlín se acaba de llevar hacia Venezuela Bueno, más de 650 kilos de ayuda humanitaria, de las cuales hay mucha que va destinada a los hospitales, el Hospital Domingo Luciani, hospitales de emergencia que se han adaptado en Vargas. Es decir, que esa solidaridad, esa hermandad que hemos tenido trasciende barreras, ¿no? Y eso es algo que también nos eleva, ¿no? Como ciudadanos, como hoy en día yo diría que ser venezolano es sinónimo de ciudadanía mundial, ¿no? Nosotros creo que cada uno de ustedes tiene un hermano en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Perú, en Alemania, y eso es algo que nos hace pues bastante resilientes, ¿no? Ante la adversidad. Hoy el terremoto se convierte en una razón más para ser nosotros más hermanos, ¿no? Para buscar más esa solidaridad, ese encuentro como hijos de una sola nación. Entonces, les dejo ese mensaje en donde cada uno de ustedes se encuentre, pues manténganse firmes, luchen. Los que están en Alemania, no se den por vencidos, ¿no? Si la respuesta no es positiva, hagan el mayor esfuerzo de integrarse, de trabajar, de seguir creciendo. Como lo decía Juancho, a veces el tema emocional juega un rol muy, muy duro, ¿no? Pero yo creo que nosotros hemos aprendido durante estos 27 años también a ser resistentes, ¿no? Y esa es la invitación, hermano. Así que bueno, un fuerte abrazo. fuerte abrazo para ti también, Félix. Bendiciones y gracias y que todos tus proyectos se puedan iniciar y se puedan culminar y se puedan continuar cada uno de ellos, lo que estés realizando aquí en Alemania. Y Tapia, también para ti, un mensaje. Sí, bueno, un mensaje de optimismo, un mensaje de fuerza, un mensaje de fe a nuestros hermanos que están en Venezuela, de resistencia, de que sigan dándolo todo. Desde acá nuestro gran cariño y respeto, porque sé el gran esfuerzo que se hace vivir en nuestro país, como Venezuela no hay. Ese cielo azul, esa gente cariñosa, esos buenos días, buenas tardes y ese saludo cuando uno llega a cualquier lado, esa amabilidad a pesar de la adversidad, es cuando uno lo siente más que está en estos países. Este es un gran país, este es un país de verdad que es muy bonito, muy natural, pero uno siempre extrañará su casa y su gente. Estos espacios tenemos que seguir multiplicándolos por más difícil que a veces nos podamos conectarnos, pero es importante promoverlos. Es este el espacio donde nosotros podamos hablar y debatir y compartir muchas de las cosas que se están viviendo en este país. Somos una comunidad pequeña, pero muy grande de corazón. Así que espero que nos volvamos a ver, espero que en algunas otras oportunidades podamos tocar otros temas también relacionados a la migración, como es el tema de médicos, como es el tema de trabajo, como es el tema de estudio, como es el tema de los niños, cómo se incorporan, todo este tipo de cosas. Iván es el canal, Iván es el que siempre nos tiene informado, el que siempre ha trabajado en este tema y es la voz de muchos venezolanos y latinos y hispanohablantes en este sector. Así que bueno, feliz jueves, feliz noche y bueno, aprovechar el verano, aprovechar que está haciendo calorcito aquí en Alemania, porque bueno, No se vaya poco. así que bueno, un fuerte abrazo para todos. Amén, amén, amén. Para todos los que están todavía, me pueden escribir al WhatsApp, me piden que me mencionen que estuvieron en el webinar y les voy a mandar material de apoyo, ¿ok? Varios PDF que les puede servir para que puedan tener todo lo que ustedes necesitan para tomar sus decisiones, para de manera si van a emigrar de manera ordenada y calificada, si están en un proceso de persecución, si están en un proceso de desplazamiento forzado, todos estos contextos, tengo cada uno de esos manuales el envío de estos manuales, quiero acotar que es totalmente gratuito el envío de los manuales. Solamente me escriben, por favor, por WhatsApp. Yo con gusto ubico la información y se los envío. ¿Ok? Bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias a todos ustedes. Y recuerden que los buenos somos más y que la fuerza nos acompañe, señores. Y si están ahorita en YouTube en este video,
y ven nuestras redes sociales, les agradecería por favor que compartan esta información, que comenten para que pueda llegar a más personas. Félix y Juancho, con gusto me gustaría que se quedaran. Vamos a ver si recuperamos la primera parte para esos 5 minutos que ya no fueron, no pudieron ser grabados. ¿Vale? Les mando otra vez el link. Bien, hermano, claro que sí. Un abrazo a todos y gracias. Recuerden que Iván tiene una buena comunidad venezolana acá. Sí, tenemos un ecosistema, un grupo WhatsApp donde tenemos varias personas. Así que chao, chao. Y hay un equipo de gol muy bueno, ¿no, Iván? En Leipzig. Bueno, vamos a tener que hacer otro live para la integración migratoria, ¿viste? Uno queda con temas, pero bueno, ya en la casa me van a querer decir, mire, señor, son las 9:30 de la noche. Vamos a hacer uno, antes que se vayan lo dice, vamos a hacer otro la semana que viene. Atento a lo que voy a publicar para volvernos a ver aquí, pero tienen que hablar más, ¿ok? Porque si no hablan, el señor Tapia, el señor Felillo, vamos a quedar sin voz. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Un fuerte abrazo.